llamado fentanilo contaminado, primeras pericias de 20 historias clínicas, cuerpo médico forense de la Corte Suprema, concluyen que hay un nexo con causal en la muerte de 12 pacientes, un número de 96 en la Argentina, familias desesperadas, realmente muy complejo, muy complejo lo que está pasando en la Argentina, y vamos a charlar con Adolfo Rubinstein, que fue ex ministro de Salud de la Nación, y que va a ser un gusto poder escuchar su opinión. Adolfo, un gusto saludarte. Paulo Vilouta, Gonzalo Prado y todo el equipo por acá. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Bien, muy preocupado con todo esto, ¿no? Porque ustedes que son gente de la ciencia, tal vez conocen datos, pero nosotros hoy como ciudadanos, te llega a pasar algo, vas a una terapia intensiva y te podés encontrar con el disgusto nada más y nada menos que un familiar la pase mal o se muera, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, sí. No, mal, esto es una tragedia, un escándalo, digamos a mí, ni siquiera comparable con lo que pasó, recuerdo, creo que más de 30 años con el propolio, pero eso Claro. era antes de la creación del ANMAT, Mm, y no tuvo la magnitud que tiene esto. No, esto es un escándalo. Y te digo, más allá, después se puede hablar de las cuestiones de la corrupción, la ligación con la política, con narcos, con todo lo que quieras. Pero de lo que yo puedo hablar es de la responsabilidad concreta de la ANMAT en esto y del Ministerio de Salud. Porque, digamos, el problema pasa por ahí. mm, Lo que ocurrió, básicamente, es que hecha la inspección, hecha, digamos, la certificación de que ese laboratorio no cumplía con el mínimo de buenas prácticas de producción, sí. que tenía, digamos, defectos críticos en la calidad de la elaboración de los medicamentos, no fue clausurado, no fue Sí, sí, suspendido. sí, sí, O sí. sea, recién después de 2 meses. Entonces, que más allá de que fue en ese lapso donde se hizo la distribución del fentanilo contaminado. Mm. Entonces, la verdad es que es inentendible e inadmisible. Yo hoy planteaba temprano, digo, hay muchos muertos, pero hay pocos responsables, nadie se autopercibe, che, soy ministro, che, estoy en la ADMAT, formo parte de un staff muy sensible, porque estamos hablando de cosas que se pagan con la muerte. Vos a esta altura de haber estado como ministro que fuiste, ¿te hubieras apartado, hubiese dado un paso al costado, hubiese buscado además otro responsable? Porque yo siento como que no pasa nada, como que estamos contando muertos, bueno, veamos a ver qué dice el cuerpo forense, bueno, esperemos al Malbrán, bueno, esperemos no sé qué cosa. Y hay gente que está destruida anímicamente porque perdió un familiar. ¿Vos qué hubieses hecho en este lugar? No sé, la verdad que es difícil ponerme, digamos, en los zapatos. Entiendo que el ministro de Salud tiene que estar extremadamente preocupado por su situación. Ahora, la realidad es que, digamos, suponete que esto nos remite a lo que fue la tragedia de Once, Sí, a lo que fue la tragedia de Cromañón, episodios todos marcados por la corrupción por un lado y la indolencia por el otro. sí, Fíjate que Ibarra tuvo que renunciar. claro. Digamos, ¿fue Ibarra responsable directo de la tragedia de Cromañón? Obviamente no, Mm, pero hay una cadena de responsabilidad donde no se hicieron las cosas que se debían hacer y eso provocó, digamos, la muerte de, no sé, también casi 100 personas sí, 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 sí. en Cromañón. Bueno, es lo mismo, digamos. La verdad que es inaudito, es algo, no ocurrió jamás en la Argentina esto. Mm, Este, y además lo que vos dijiste que me parece muy atinado. Esto, además de las muertes y la tragedia personal de las familias, obviamente, esto genera una pérdida de confianza brutal en el sistema de salud. pero lógico. Imagínate que vos te vas, porque la verdad pasa, digamos, de golpe decís, yo no quiero operarme, no quiero tener, digamos, una internación en una terapia intensiva, porque a ver si todavía Claro. me meten algo contaminado. O sea, es tremendo, digamos, las consecuencias que esto puede tener sobre la salud pública. Sí, sí, vos me decías, bueno, esto puede ser corrupción, narcotráfico, una negligencia brutal. Alguien me decía, si fueran los Estados Unidos, decís, che, muere gente por una adicción al fentanilo ilegal, pero acá estamos hablando de No, gente que esto no es ilegal, es- claro, esto es esto es legal, legal y es el esto es uso en legal. sanatorios, en hospitales y en clínicas. Es una cosa y en Este ampollas es el- cerradas, ¿no? por eso este es el uso legal del fentanilo. Si después además se debió para el mercado del narco, no sé. Claro, Pero claro. esto es el uso legal del Bueno, fentanilo que se administra en pacientes críticos que están en general con respirador
artificial y que necesitan una sedación muy fuerte. Claro, claro, claro. Adolfo, yo te hice una pregunta y vos me dijiste algo muy claro. No me puedo poner en los zapatos del actual ministro, pero por supuesto que es la responsabilidad mayor. Hoy, ¿quiénes tendrían responsabilidad directa en este escándalo? Porque también uno confiaba plenamente en ANMAT, era como palabra santa, ¿no? Y pareciera que eso ya no es más en la Argentina. Bueno, para mí eso es lo tal vez una de las consecuencias más graves, porque además ANMAT es una agencia, digamos, con un reconocido prestigio, digamos, en la región, en el país, una agencia muy seria, con personal técnico muy competente, que a lo largo de los últimos 30 años, desde que nació, se ha mostrado, creo que fue la primera administración de la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Alimentos en la región, y es un modelo. Entonces, esto erosiona terriblemente la confianza pública en la agencia que tiene que velar por la seguridad de los medicamentos, de los alimentos, de las Ahora, Rubinstein, aquí Gonzalo Prado lo saluda. Teniendo en cuenta su experiencia en el cargo, todo bien por suerte, ¿el ministro puede decir livianamente, como sucede ahora, la culpa es de un empresario kirchnerista, nosotros no sabíamos nada? A ver, la culpa es del empresario kirchnerista de que pareciera, o sea, es un tipo con antecedentes pesados. Sí, eso queda clarísimo. Y que además uno se pregunta cómo le dieron la certificación a su laboratorio desde la ANMAT, esto digamos en la gestión anterior. Sí. Lo que no se puede eludir es la responsabilidad por lo que pasó ahora. Claro. Ahora lo que pasó es que se hizo una inspección, se detectaron fallas graves en la calidad y no se hizo nada, o se hizo algo después de 2 meses. Y la realidad es que cuando uno ve desde el punto de vista, yo te diría como médico, microbiológico, el contaminante del fentanilo, pareciera como que claramente ha sido una contaminación oral fecal, porque la Klebsiella, que es este germen, coloniza en muchos casos el intestino de las personas, aunque no produzca síntomas. Entonces, que de golpe, digamos, aparezca en los frasquitos de fentanilo, definitivamente tiene que ver con una contaminación producida porque alguien no se lavó las manos. Digo esto. Y acá en línea con eso que usted dice, entonces al ministro le convendría en estos momentos renunciar por esto que usted cuenta. No puede no puede no saber lo que sucedió, o sea, no es que lo sorprendió. Las alarmas estaban, las alertas fueron dadas a su debido tiempo y el problema es que, digamos, no es, o sea, hay una cadena de responsabilidad. Claro. Obviamente yo no creo que el ministro, diría que el ministro no está directamente involucrado en esto, pero hay algo que pasó por el cual pasaron 2 meses desde que se certificó, digamos, que el laboratorio no podía seguir funcionando y se suspendió la producción. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, porque lo demás es corrupción, lo demás es digamos García Furfaro y el laboratorio pero una vez que vos detectás que hay malas prácticas, vos no tenés que suspender el laboratorio. Entonces, entonces es decir, no, esto fue responsabilidad del burócrata del INAME, no, ese es el eslabón más frágil de la cadena, pero eso tiene una cadena. Está contando Rubinstein, Paulo, también se lo digo a la audiencia, es clave porque es lo último que va a estar en la investigación judicial. O sea, lo que están apuntando en la investigación judicial no es solamente la culpa y la responsabilidad que tenga el laboratorio, sino cómo fallaron o por qué fallaron los controles del Estado Nacional. Porque al final del día, el garante de que este fentanilo contaminado llega a los pacientes es el Estado. Exactamente. Lo último para despedirte, Adolfo, y un gusto volver a hablar. Y un comentario. Sí, por favor. Lo cual habla de la importancia del Estado. Sí, claro. Pero haciendo lo que debe hacer, ¿no? Por otros discursos. Haciendo lo que debe hacer. Esto es lo que tiene que hacer el Estado. Claro, exactamente. Para agradecerte, y hacía mucho tiempo que no charlábamos, vos me decías, va a costar recomponer la confianza, ¿no? Porque uno como que no iba a un problema médico preocupado, lo harán bien, no lo harán bien. Yo recuerdo cuando pasó lo de la querida Débora con la famosa la práctica que le hicieron colonoscopia. Claro, el drama que se armó porque la gente no quería hacerse estudios y temía, y me parece que ahora vamos a entrar en una situación donde va a haber que ganar confianza fuerte, ¿no? No, sí, y la verdad que es una tragedia, y
no digamos, y hay que ver, o sea, por un lado está la investigación judicial, por supuesto, pero Sí. en cuanto a la tragedia en sí misma, es muy probable que aparezcan más casos. Sí, seguro. Adolfo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo y tu opinión. No, gracias a ustedes. Que Hasta estén luego. muy bien, ¿eh? Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación.